Hola, ¿te gusta esta? Mira, no me digas que no te enamoraste. Sí, te voy a mostrar. La hicimos con papel crepe. El papel crepe rosa, ese rosa chicle que conseguís en las librerías, bueno, en este caso lo teñimos. Después te vamos a contar el secretito. Si te quedas hasta el final del video, te vas a enterar cómo hacer para teñir estos papeles y que queden así de requete contra lindos. El tema es este, te cuento cómo los guardamos. Una vez que los teñimos, hicimos esto, un bollito. Te voy a mostrar este de otro color, que no lo voy a usar en este video, pero igual, para que veas, enroscas con toda fuerza, con todas tus fuerzas, perdón, y así los guardás para cualquier otro proyecto. Cuando vos lo abrís, te queda así, todo arrugadito y crocante. Esto todavía no lo plastificamos. Mira, es más, tiene un agujerito. A ver si me acerco un poco la cámara. Para. A ver, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ahí te lo logré enfocar. ¿Qué voy a hacer? ¿Esto lo voy a tirar? No, gorda, porque los pétalos de las flores muchas veces están comidos por las hormigas y tienen esos agujeritos y queda divino. ¿No amás estos colores? Mira, te los estiro para que vos veas lo que son. Y te voy adelantando. Usamos café para desteñirlos. Mojamos la puntita del papel crepe en un poquitito de café en uno de los costados y el otro costadito lo mojamos con agua del mate. Bueno, te cuento qué estoy haciendo. Como verás, hice un pliegue. Acá lo tengo, mirad. Doblé el papel en 3. 1, 2 y 3. Ahora te voy a mostrar. Espera, sí, ya sé que querés la medida. Ya te las paso. Espera. Ahí acomodo para que veas bien. 1, 2 y 3. Me queda más o menos a ojo 18 centímetros por 6 una vez que lo doblé. Digamos, 3 rectángulos de 18 por 6. Y lo voy a doblar al medio otra vez. Presta mucha atención a lo que vamos a hacer ahora. Esta parte que es la de arriba es la que vamos a recortar, pero no vas a empezar cortando desde el doblez. El doblez es ahí donde yo tengo mi dedo, es mi dedo pulgar. ¿Ves que empecé a cortar desde la mitad? Mira, voy a hacer unos piquitos de manera irregular. Si tenés ganas de imaginarte la forma, y te diría que le voy a dar como una especie de forma de corazón. Y no voy a llegar hasta abajo. Mira, ahí yo dejo de cortar, ¿ves? Hasta ahí llego. Voy a dejar más o menos 1 centímetro. Mira, ahora te lo voy a enfocar bien de cerca para que vos entiendas. Cuando doblamos el papel, lo doblamos 3 veces, o sea que sacaríamos 3 pétalos. Pero después lo doblaste al medio, es decir que vamos a sacar 6 pétalos. Y esto que estamos haciendo y vamos a hacer de este otro lado también, es para que no se nos corte. Mira, vos mirá, que ahora cuando yo lo abra vas a entender bien qué es lo que te estoy diciendo. Corto ahí, un cortecito más o menos de 1 centímetro. Y desde ahí le voy a dar la forma al pétalo. A ver, voy a recortar estos flecos. Espera que acomodo un poquitito la mano. Ya termino de cortar y ahí acomodo para que vos veas. Mira, quedó como si fuera un corazón, una mariposa. Me quedó un pedazo más alto que el otro. ¿Ves? Entonces lo voy a recortar para que no haya diferencia y que el pétalo tenga más o menos la misma altura. Ahí está, ya tenemos todos los pétalos recortados. Mira, ¿te acordás cuando ibas al colegio y recortabas los muñequitos que te quedaban todos de la mano? Bueno, algo parecido, mira, ahí está. Acá tenemos 6 pétalos, 3 arriba y 3 abajo. Entonces vamos a retirar uno porque para hacer esta flor solo necesitamos 5 pétalos. Corto este, ahí está, y lo dejamos ahí en el costado. 1, 2, 3, 4, 5. Así te va a quedar la flor. Mira lo que es. Mira lo que es esta flor. ¿No la amás? Ay, mientras te estoy mostrando la flor, si supieras lo que está haciendo mi perro. Ay, se mueve la mesa. Ahora te voy a mostrar. Tengo que dejar de filmar este video para que vos veas lo que está haciendo. Ahí pasó por atrás. No solamente se movió la mesa, sino que algo se llevó. Ya veremos qué nos robó. Bueno, continuamos con la flor. Ahí está, hacemos como si fuera un frunce. Bien apretadito, 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 apretadito. Ahí una especie de abanico. Y ahora con un hilo, nosotras vamos a usar este hilo que tenemos finito de yute, pero podés usar cualquier hilito que tengas, o un alambre, o un piolín. Porque total, esto en este modelo de flor no se va a ver. Atás un nudito, cortás el excedente
Y ahora vamos a empezar a manipular estos pétalos. Ay, mira lo que son estos colores. ¿No estás enamorada de estos colores? Mira, mira, mira esta mezcla de marrones, blancos y todo con un solo papel rosa, con un color que era realmente asqueroso. Ahí, vas a estirar de a uno los pétalos. Primero lo que vas a hacer con la yema de tus dedos es estirar la punta de los pétalos, no el centro. Atenti, solo la punta, mira, ahí. Y mientras hago esto en cada uno de los pétalos, te vamos contando que esta flor la vas a poder dejar así en papel, con esta textura suave y finita, o te vamos a enseñar a engomarla para que dure más, para que sea más rígida, para que no se te rompa, te quede más armadita y que cuando tus amigos vengan y la toquen, no la desarmen. Ahí está, mira. Te conté que la habíamos teñido con café, ¿no es cierto? Bueno, después, si te quedas hasta el final de este video, te vas a enterar cómo hacer para aprender a teñir los papeles de esta manera. Ahí está, acomodamos la puntita de los 5 pétalos, ahí está el agujerito. Mira lo que es, ya se está armando sola esta flor. Es preciosa, no me digas que no te encanta. Mira, mira esos colores. Bueno, ahora vamos a empezar a inflar el centro de la flor. Con la yema de los dedos, en el centro de la flor, donde está el nudito, vos vas a ir haciendo esto que te estoy mostrando, que es nada más y nada menos que estirar el papel crepe. Todas esas arruguitas que le habías hecho, las vas a ir estirando, perdón. Estoy tan ansiosa y tan feliz que me apuro para hablar. Mira lo que es esta flor. Ya va tomando forma tu flor. La puedes usar de este lado o del otro. ¿De cuál te gusta más? ¿Así? Inflando bien los pétalos o del otro lado. ¿Ves esto? Ahí. Ese pedacito es lo que vos cortaste. ¿Te acordás que le sacamos un pétalo a esta flor? Bueno, a partir de ahí vamos a pegar esos papelitos. ¿Con qué? Con el centro. ¡Epa! ¿Qué le pusimos en el centro? ¿Te gusta? Vos le podés poner lo que se te ocurra. Nosotras, como tenemos acá con Vivi un montón de estas pelotitas, decidimos ponerle esa bolita en el centro. Mira qué fácil. Ahí acomodamos. Y ¿sabés qué vamos a usar? No uses en este momento cola escolar ni la pistolita. Trata de utilizar una silicona que sea fría. O nosotros tenemos ahora, creo que algún pegamento. Espera, ahora me fijo qué tenemos para pegar ahí. Porque si lo pegas directamente con cola escolar al palito, ahí se te va a despegar. Con la silicona te vas a quemar los dedos porque este papel es muy finito. Tenemos este sirve perfecto, pero podés usar cualquier tipo de silicona fría si tenés. Ponemos un poquito, ahí. Vamos a tratar de no hacer propaganda porque no queda muy bien el tema de las marcas. Pusimos un poco de pegamento, giras este excedente de papel, que en este caso nosotros quisimos dejar este cabito de la flor chiquitito, pero si vos quisieras ponerle un palito, una ramita más larga, obviamente la pegás ahí abajo, de la misma manera, con este tipo de pegamento frío, porque si no te vas a quemar los dedos. Mirá, mirá, mirá qué combinación. ¿No te enamoraste de esta flor? No me digas que no. No me digas que no. Y no terminamos, todavía falta un montón. Fíjate que ahí hay algunos pétalos que quedan medio separaditos. Si a vos no te gusta que queden separaditos, los podés pegar ahí sí con pegamento escolar. Espera que voy a apoyar esto acá y voy a ver qué hizo mi perro. Ah, mira, mira, mira quién se llevó ese pétalo que recortamos hoy. ¿Te acordás? El que sobraba en la cabeza, lo tiene, atorrante. Bueno, te cuento. Si te quedas hasta el final del video, te vamos a enseñar a teñir tanto telas, papel, con esta técnica que aprendimos que es súper fácil, te va a encantar, y una vez que aprendas a hacerla, no vas a dejar de hacer flores y todo tipo de manualidades con este estilo medio vintage, medio antiguo y romanticón. Nosotros hoy hicimos esta flor, pero a ver, espérame un poquito. Espera, a ver, para, no te vayas, quédate ahí, espérame que te voy a mostrar algo que quiero que vos veas. ¿Ves la tela que está atrás? Mira. Mirá las flores que hicimos con esa tela. ¿No te enamorás también? Y es una técnica nueva de engomado de tela. Si te quedás hasta el final del video, también te vamos a contar cómo hacer
estas flores tan divinas, cómo engomar esa tela con una técnica nueva. Además de hacer estas flores, vamos a sacar en marzo un taller con 2 flores más. Sí, 5 flores en un solo taller para que vos aprendas a hacerlas, aprendas un poco sobre telas, texturas, engomado y además te vamos a pasar los moldes. Pero ahora vamos a seguir con la que estábamos haciendo ahora. Espera, ahí. Me lavé las manos, como verás, porque las tenía todas sucias. Ahí estamos. ¿Qué pasa con esta flor? Esta flor la hicimos con papel. Mirá, ¿ves? Yo la puedo arrugar toda, te muestro. La arrugo y le cambio la forma. ¿Viste que hoy te había enseñado a darle formita a esos pétalos? Bueno, ahora los arrugo para que esta flor tenga una forma diferente. Mirá, cambia de estilo por completo. Además, también lo que vos podés hacer si querés, si no querés que la flor tenga un cabito pero tan finito, así como este que tenemos nosotros, ves que es un cabito re finito. Como te decía antes, le pegás a tu bolita o a tu pelotita o a tu centro una ramita de árbol o un palito de brochet para que te quede un poco más armada. Nosotros la queríamos así blandita porque la vamos a poner en un florerito chiquitito. Mirá lo que es esta flor, ¿no la amaste? Pero espera que te voy a enseñar un truquito súper lindo para que esta flor te dure para siempre. La voy a poner ahí, la voy a apoyar. A ver, mira, esto que estoy usando ahora, que estoy tratando de tapar la marca, es pegamento escolar. Ay, me molesta la ramita. Espera, a ver si me pongo acá para que no te moleste. La voy a acercar bien, ahí. Mirá lo que hago. Chorreo. Esto es medio chancho lo que vamos a hacer ahora, pero no te preocupes. Ay, voy a tener que correr el decorado. Chicas, esperen un poquito, vamos a hacer las cosas bien. Voy a mover esto ahí, lo corro. Bueno, ahora con la yema de tus dedos, sí, no uses pincel porque tenés que sentir lo que estás haciendo. Con la yema de tus dedos vas a ir desparramando con mucho cuidado. Perdón, no sé si entendiste lo que te quise decir. Con mucho cuidado, así como si estuvieras haciéndole mimitos a tu flor o caricias. Vamos a desparramar todo ese pegamento, como para que no quede ningún chorro. No hace falta que quede completamente transparente, porque esto después se va a ir secando. Vas a pegar, si vos querés que los pétalos queden juntitos uno al lado del otro. Bueno, este es el momento, ¿ves? Superpones uno ahí y lo pegás, los acomodás como vos te gusta. La idea es que con tus deditos dejes esta flor toda pegoteada. ¿Ves que hay partes que están más blancas? Yo dejé más cantidad de pegamento ahí. La idea es que no se quede ninguna gotita, pero si quedan manchas blancas, no te preocupes porque eso después no se va a ver. La vamos a dejar secar un rato. Espera, buscamos un bolsito. Mirá qué lindo este, lo hicimos en cerámica. Ahí acomodo mi flor y la voy a dejar secar un rato. Viste que el pegamento escolar más o menos en media hora va a estar seco. La idea es que esto no se endurezca del todo, sino que esté un poquitito armadita tu flor. Cuando dejaste pasar un rato y tu flor ya está armadita, mira lo que es esta flor. Ya la vas a poder ir moviendo para darle la forma que a vos te gusta. Si querés doblar los pétalos como lo hicimos al principio, lo podés volver a hacer. Nuestra idea era presionar un poquitito así. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero en la parte de abajo de la flor. Este enchastre nuevamente. A ver, voy a volver a chorrear acá. Bastante pegamento escolar. Muy bien, bastante. No lo voy a hacer con un pincel porque con el pincel puedo romper el papel. En cambio, con los dedos voy sintiendo lo que hago. Simplemente, te repito, vas a hacerle caricias a tu flor, que la queremos mucho, que es divina y que la estás cuidando, para que este pegamento quede totalmente desparramado. Ahí está, con el dedito. Fíjate que esto no es prolijo, simplemente desparramas. Si te queda un poco de pegamento en los dedos, das vuelta a la flor y le puedes volver a poner del lado de adelante. Mira, ¿ves que ya está como más durita? Queda bárbara. Chicas, anímense, háganlas. Se van a enamorar como nos enamoramos nosotros. Y la semana que viene van a ver el proyecto que hicimos con estas flores. Ahí está.
quedó genial. ¿Y qué voy a hacer? Una de dos. O la cuelgo así, con un brochecito de la soga un rato, media hora más o menos para que esté totalmente seca. O la voy a apoyar en el mismo recipiente y los pétalos me van a quedar un poquito doblados, porque esto se va a ir secando y los pétalos se van a doblar. Como nosotras queremos ese estilo medio rusticón y medio vintage, lo que hacemos es sacar estas chorreaduras para que no queden gotas grandes. Ahí, mira, 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 mira lo que es esta flor. Ya la terminamos, listo. La vamos a dejar secar. Nosotros la vamos a poner boca abajo en el mismo recipiente. A ver, mira mis dedos como están todos llenos de pegamento. Bueno, gajes del oficio. Ahí te mostramos. Así, toda pegajosa, la vamos a apoyar y la vamos a dejar que descanse hasta que esté sequita. Tuki, tuki, tuki. Ahí está. Yo la acomodo ahí porque quiero que algunos pétalos estén medio dobladitos, pero si vos no querés que se doblen, la colgás directamente. Y listo. ¿Qué opinas? ¿Te gustó este proyecto? Mira, mira lo que son estas flores. Te dijimos que te quedaras hasta el final del video porque te íbamos a contar una novedad. En marzo vamos a hacer un taller. Así que, si vos querés saber un poquitito más sobre este taller que tiene que ver con telas, texturas, papeles, moldes, tinturas y además te vamos a enseñar a hacer 5 flores diferentes, lo único que tenés que hacer es mirar acá abajo de este video que te vamos a dejar en la descripción los pasos a seguir para que no te lo pierdas. Sí, ya sabemos que lo querés, lo estuviste pidiendo, acá está, lo tenemos. Es el primer curso en el que nosotros te vamos a enseñar a hacer este tipo de flores. Mirá, te la mostramos en distinto. No me digas que no te enamoraste. Este es Rocco. ¿Qué hiciste, Rocco? Sentado. ¿Quién se llevó el pétalo? No, no tragues, ¿eh? No tragues saliva. No me hagas ojitos tampoco. ¿Fuiste vos el que se llevó el pétalo? A ver, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Quién hizo eso? Es la última vez que te robas un pétalo. Yo no puedo trabajar con perros así. Este pétalo, ¿quién se lo llevó? No, no te escondas, no te escondas. ¿Te lo llevaste vos? Ahora invita a las chicas, deciles, no se olviden, anótense, fíjense abajo en las descripciones, lean atentamente porque en marzo hay un taller. No me voy a comer ningún otro pétalo. Voy a ser un perro muy bueno. Chicas, como siempre, les agradecemos por quedarse con nosotros y mirar hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.